3 minutos pasan de las 8:30, una hora menos en el archipiélago canario. Arranca en este punto nuestro tiempo de tertulia, hoy con Ignacia de Pano. ¿Qué tal, Ignacia? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Lo estábamos comentando aquí fuera de micro. ¿Qué tal el verano? Pues bien, va bien todo, sí. ¿Has tenido ocasión ya de disfrutar unos días, yendo y viniendo? Sí, estoy yendo y viniendo. Yendo y viniendo, sí, yendo y viniendo. En la playa, bien. Vale, sí, vale, sí. Vale. Decías que llegaste en AVE. Sí, he llegado en un AVE. Del tirón. Bueno, del tirón, por decir algo. Eso, es que eso es noticia. Sí, no, el AVE salió y llegó a su hora. Sí. En Atocha no había excesiva gente, la verdad, pero lo que es muy asombroso son los recorridos de estos AVEs, que no tiene ningún sentido invertir la millonada que se gasta en alta velocidad para que luego un AVE de Murcia a Madrid tenga 7 paradas. Claro, un recorrido casi serpenteante, ¿verdad? Completamente, o sea, primero se va hacia Alicante del revés. O sea, vas así como diciendo, ¿qué pasa aquí? Entonces para en Orihuela, que para los que sean de la zona saben que no te has sentado en el tren. No te has sentado y ya ha parado. Entonces, y luego para en Elche, que es una parada muy misteriosa, porque Elche está como a 10 kilómetros de Alicante y luego vuelve a parar en Alicante. Sí. Y luego para en Villena, que es también curioso el asunto. Y luego ya para en las dos grandes capitales, que son Albacete y Cuenca, que lo entiendo, ¿no? Pero claro, no tiene ningún sentido. Me recuerda al absurdo de la estación de Tarragona, que no sé si la tenéis controlada, yo es que el AVE puedo escribir novelas, que es Camp de Tarragona, ¿no? Campo de Tarragona. ¿Por qué es Camp de Tarragona? Porque había tal pelea entre Reus y Tarragona que pusieron la estación en el campo en medio de Reus y Tarragona, con lo cual todo lo que avanza de tiempo el AVE para llegar a Tarragona lo pierdes en el taxi que te tienes que coger en mitad del campo para llegar a una ciudad o a la otra. O sea, no tiene sentido ninguno. Pero bueno. Una red de transporte muy eficaz. Bueno, pero has llegado aquí y estás con nosotros, que es lo fundamental y eso es lo importante. Bueno, y os lo he podido contar que tienen gracia. Que tiene mérito, sí. En tu caso, Carmelo, ¿qué tal el mes de julio? Bien, hemos estado unas semanas de vacaciones, luego ya volvimos aquí, llevamos desde entonces lidiando con la actualidad del verano. Que no sé si os acordáis de aquellos veranos en los que ya no había casi, que no había casi noticias. España en vacaciones. Hace mucho tiempo de esos veranos, sí. Y ahora no nos da tregua a la actualidad. La verdad es que por una parte bien, porque tenemos más material. Por otra, hay días que dices, oye, podríamos descansar un poquito, pero no hay manera. Eso quisieran ellos. Varios veranos atípicos, pero desde luego... Pero varios, no sé, una decena. Cada mínimo, vez menos, sí, efectivamente. Bueno, y nos acompaña también Silvia Rivero. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. ¿Qué tal, Dani? Buenos días de Tú nuevo. Ya llevas por aquí unos cuantos días. Una semanita. Y ahora nos acompañas para resumir las principales noticias del día. Si os parece, porque acabamos de hablar con la vicealcaldesa de Jerusalén, con Fres Hassan, vamos a empezar por lo que ocurre en Gaza. Creo, lo comentábamos esta mañana fuera de micro, a mi juicio, no tiene demasiado protagonismo en los medios de comunicación lo que ha ocurrido este fin de semana, ese vídeo que ha trascendido, que ha difundido Hamas, en el que se ve a un rehén israelí cavando su propia tumba, un rehén, un testimonio, el de este rehén, que no va dirigido contra los terroristas, sino que va teledirigido contra el primer ministro israelí, contra Netanyahu. Y como bien dices, es un asunto que se ha diluido ya en la prensa, se ha hablado mucho, además estos últimos días de la hambruna supuestamente provocada por Israel entre la población gazatí. Ya hemos contado también que ese vídeo del niño no era real, que era un niño que en realidad estaba enfermo, pero poco de la situación, de las penurias que están pasando también los rehenes. Ni una referencia hoy en ninguna de las portadas de los 4 grandes diarios de tirada nacional, a pesar de que, como denunció ayer el hermano de este hombre que protagoniza este terrible vídeo, lo decía ayer en las protestas en Israel, está en riesgo de muerte inminente. No hay nada más que ver ese vídeo para darse cuenta. Aparece en los huesos, esquelético, demacrado, pálido. Bueno, Netanyahu ha instado a todos los países a que se posicionen, pero las respuestas que ha recibido desde luego no son las esperadas. Hoy diarios como El Mundo se hacen eco del aumento de la presión tanto interna como externa hacia Netanyahu para que ponga fin a la guerra. Macron y Merz sí que han sido claros, piden la liberación sin contraprestaciones de todos los rehenes, pero, por ejemplo, Sánchez, el presidente del gobierno, no se ha pronunciado. Él lo que ha hecho ha sido lanzar al ministro Álvarez a las redes sociales para que sí denuncie el vídeo, pero que sobre todo haga campaña
cogido con pinzas, efectivamente, pero sobre todo lo que hacen es aprovechar efectivamente este vídeo para hacer campaña por la solución de los dos estados. Bueno, pues ¿qué opinas al respecto? Bueno, que el hecho de que este vídeo no haya tenido la repercusión que debería haber tenido es porque hay un sesgo muy claro. Muy claro, o sea, cuando los vídeos benefician o pueden llegar a beneficiar a la parte israelí del conflicto, se silencian. O sea, hablabas antes del niño que se ha hecho pasar como hambriento cuando en realidad tenía un problema médico previo que le impedía digerir y tenía ese aspecto. Bueno, pues la rectificación en el New York Times de esa noticia ha salido en una cuenta de Twitter que se llama Times PR, que es la cuenta de relaciones públicas del Times, que tiene como unos 90.000 seguidores únicamente. No ha salido en la cuenta de X del Times, que tiene millones de seguidores. Todo, sí, se corrige, pero con la puntita. Se corrige sin que se acabe de hablar. Y es evidente que este vídeo no gusta porque se ve a lo que se está sometiendo a los rehenes, cuando sería tan fácil liberarlos y se acaba todo. Pero no lo liberan. Entonces es una manera de darle la culpa a Netanyahu cuando la culpa la tiene el que lo tiene preso, vamos. Un par de detalles sobre esto que comentabas del New York Times, que es un tema que he seguido bastante, entre otras razones porque me implica personalmente de alguna manera. Yo he vivido en mi familia lo que es un niño con una parálisis cerebral severa, como este chico, y ese es, por desgracia, el aspecto que tienen muchos, no todos, pero ya no es un tema de familia. Justo ayer estaba paseando por la calle Serrano y me crucé con una familia que tenía un niño con parálisis cerebral, con su silla de ruedas. Era la calle Serrano, era una familia evidentemente acomodada, el niño iba vestido, vamos, de pitiminí, que se dice, es decir, no era un niño que estuviese pasado hambre, y su pantorrilla era más o menos como mi muñeca, porque ellos son así, es decir, es una enfermedad. Creo que lo ha dicho Fer Hassan, cuando tienes que buscarte una mentira así para demostrar que hay hambre, podemos dudar de que haya hambre, ¿no? O desde luego lo que podemos dudar seguro es de que haya hambre a ese nivel. Israel está siendo víctima de muchas cosas. La primera de todo, de una banda terrorista cuyo nivel de crueldad es absoluta. Yo creo que es que ni lo entendemos. La mayor parte de los occidentales, aquel que no sigue la guerra, aquel que no sigue el tema de bien, que no se entera mucho, ni entiende el nivel de crueldad que tiene Hamás. No con los israelíes, que por supuesto también, sino con su propio pueblo al que sacrifican. Bueno, los gastan como pipas directamente. Es decir, esa es la preocupación que Hamás tiene por los suyos, ya no por los israelíes. Y Israel está siendo víctima también de una campaña de propaganda absolutamente atroz. El otro día en el editorial de Libertad Digital comparábamos esto con los libelos de sangre. En la Edad Media se escribían libelos que acusaban a los judíos de secuestrar niños y utilizar su sangre en rituales oscuros y tal. Y aquí estamos hablando de temas muy parecidos, de utilizar a los niños. Es que es una cosa horrible, horrorosa. Y por supuesto, dicho todo esto, por supuesto yo no voy a negar que la situación para los gazatíes es espantosa. Es decir, pues llevan 2 años de guerra, es una situación muy difícil, no era precisamente Suiza antes de empezar, y eso que llevaba Hamás 18 años en el poder, y eso no, precisamente por eso. Pero una cosa, no puedes mentir, no puedes agrandar la realidad, y luego hay que ir a las causas. ¿Cuál es la causa de que en Gaza haya hambre? La principal de ellas, que Hamás secuestra la ayuda humanitaria, igual que ha secuestrado a los rehenes israelíes, mata a los propios palestinos que quieren recogerla por ellos y la distribuyen a ellos y se la dan a los suyos y luego la venden en el mercado negro. Es decir, esa es la razón por la que esa ayuda humanitaria no está llegando a la población. Oye, que si esa ayuda humanitaria llegase a toda la población, ¿seguiría habiendo carencias? Por supuesto, es que llevan 2 años de guerra. Llevan 2 años de guerra. ¿Cómo no va a haber carencias? Llevan 2 años de guerra, por cierto, porque jamás ha querido provocar la guerra el 7 de octubre con un ataque salvaje que no lo hemos visto nunca, es decir, una cosa de una crueldad atroz, y quiere que la guerra siga, porque si jamás quisiese, la guerra se acaba hoy, lunes. Claro. Este lunes se acababa. Te rindes, entregas a los rehenes, los pocos que quedan con vida y los cadáveres que todavía tienes, y
se acaba la guerra. Así de fácil. Pero decías antes, Carmelo, Israel está siendo víctima de una campaña de propaganda feroz por parte de Hamas, que es cierto, en toda guerra la propaganda juega un papel. No, por parte de Hamas no, perdona. Por parte de la prensa occidental. Por parte de la prensa occidental, Hamas también lo está sabiendo utilizar, está sabiendo vender su relato, digámoslo así, independientemente de que luego efectivamente muchos le compren ese relato interesado. Pero y la propia Fleur así lo reconocía, también está siendo víctima de sus propios errores. Es decir, tú ves las encuestas y cada vez hay más gente que piensa que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, independientemente de que lo esté haciendo o no. Pero ¿cómo no van a pensarlo si hasta lo dice ABC? Que ya es una cosa de locos. Es decir, hasta periódicos que deberían de estar fuera de esa propaganda, pues resulta que tienen unos corresponsales por allí que les meten de lleno en la propaganda de Hamas. O sea, tienen corresponsales de Hamas. Y entonces, pues claro, que es lo que pasa, que al final la gente, la información a la que tiene acceso está toda trucada. Claro, pero yo creo que, en mi opinión, eso también debe conducir a Israel a hacer una reflexión, y es la de comunicar mejor lo que allí sucede, que era lo que decía la vicealcaldesa. Es que Netanyahu se esfuerza mucho en convencer a los suyos, a los que viven en Israel, de lo que estamos haciendo en Gaza, pero no se preocupa tanto de esa propaganda que trasciende, digamos, a las fronteras del país y que es la que efectivamente luego se puede recoger en periódicos de Europa, de Estados Unidos, en definitiva del mundo entero. Y yo creo que eso le está pasando factura en términos de imagen. Totalmente, pero el problema que tiene Israel es que, digamos, a veces tienes que hacer trabajos que no son fáciles de hacer. Acabar con Hamas es un trabajo que no es fácil y que además no es estético. Esa es la cruda realidad. Entonces, también ha dicho la alcaldesa que, como siempre, la verdad es que es una gozada escucharla por lo bien que habla, porque además siempre apunta a cosas que se escuchan poco en España. Lo que no puede Israel es decir, oye, mira, vamos a convivir con unos tipos capaces de entrar en nuestro territorio, matar a familias enteras, secuestrar a ancianos, violar a mujeres, mutilarlas mientras están violando, quemar cadáveres quemar niños vivos. Vamos a convivir con ellos porque es que si no quedamos mal en la prensa internacional. Entonces, desde luego, Israel tendría que repensarse su estrategia de comunicación y tendría que mejorarla mucho. Yo, sinceramente, no sé qué consejo darles al respecto porque, claro, como me muevo en el entorno de la prensa y veo lo que hace la prensa occidental, pues sinceramente es que no tengo tampoco grandes esperanzas. Israel tendría que hacer eso. Pero, a ver, a quien hay que señalar no es a Israel, que hace mal su comunicación, pero a quien hay que señalar sobre todo es a periodistas que se creen el relato de Hamas, de una banda terrorista permanente. ¿Qué habríamos dicho en España? ¿Qué habríamos dicho en España? O mejor dicho, ¿qué habríamos dicho? ¿Qué decíamos en España cuando a un nivel infinitamente menor la prensa internacional se tragaba el relato de ETA? ¿Qué decíamos? Es decir, pero aquí pasa lo contrario, estamos hablando además de una gentuza, de una crueldad inusitada. Pero es que se lo creen. A ver, es que El País publicó 3 días después de que New York Times hubiese reconocido que ese niño que sacó en su portada era un niño enfermo, y estaba como estaba porque era un niño enfermo, no lo decían, pero era obvio, pues 3 días después El País publicó un reportaje glosando la historia fantástica de cómo se consiguió esa foto. Dices, hombre, pero tíos, o sea, digamos, ya no seamos periodistas serios, pero tengamos un poquito de decoro. Por supuesto, no había ninguna mención al estado real del niño, no había ninguna mención a lo que había ocurrido en New York Times, y el fotógrafo decía que él había visto fotos del niño antes y estaba sano y lleno de vida. Pero tío, y eso lo llevaba El País a sus páginas. Entonces, ante eso, ¿qué puedes hacer? Hay muchos vídeos de gazatíes y de palestinos en contra de Hamas y a favor de Israel, y esos no consiguen traspasar. O sea, es muy difícil encontrarlos, pero no porque sean pocos, sino porque no llegan a la prensa. Y luego, claro, además, al margen de que este buenismo que se vende de los niños y tal, siendo real, porque es una guerra, como bien decimos, ¿no? Es el buenismo imperante ahora mismo. O sea, esto se vende muy fácil. Y si se junta a eso un antisemitismo ancestral que existe y está ahí, resulta muy difícil no recordar aquella frase mítica de Golda Meir que dice que el conflicto se terminará cuando los palestinos amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros.
O sea, es que han usado todo el dinero de la ayuda humanitaria en cavar túneles, en poner los depósitos de armamento debajo de colegios, debajo de hospitales. Han usado a su propia población como rehén. Y cuando esta población rehén habla y se revela que lo hace, os lo aseguro, como bien sabéis, no llega, no traspasa, porque va en contra del relato. Dicho esto, por supuesto es una guerra, pero los primeros que deberían parar son ellos, devolver a los rehenes y se acaba la guerra. Hay un problema, o sea, detrás de esto hay un problema terrible, que es un problema de antisemitismo. Es un problema de que a una parte muy grande de Occidente, pues yo creía que era mucho menor, esto ha sido para mí una revelación y un shock de los últimos años, yo creía que era mucho menor, pero a una parte importante de la población occidental, los judíos están para morirse y no protestar mucho. Es decir, oye, que te matan los de Hamás, bueno, venga, pues tampoco pasa nada. Tira para adelante, que tu papel es ese. No protestar, no te defiendas. No, Israel tiene derecho a defenderse, sí, vamos, tiene derecho a defenderse, pero solo un poquito. Cuando se defiende de verdad, ya, fíjate. Más rabia da es que no pidan perdón por defenderse. Eso es lo que da. Bueno, sí. Decía Fleur Hassan que este conflicto, en su opinión, terminará dentro de 2 o 3 semanas. Si se cumple ese pronóstico, pues habrá que reabrir pronto esta carpeta. Aquí en España, Silvia, tenemos varios asuntos que analizar. Tenemos ya al presidente del gobierno desde este pasado sábado con su esposa de vacaciones en La Mareta. Por allí van a pasar en los próximos días Zapatero, Grande Marlaska o Salvador Illa. Sí. Y el presidente catalán es noticia hoy en algunos medios, no solo por lo que dijo ayer de la política fiscal que sigue la Comunidad de Madrid. Déjame que centre un momento el tiro. Fíjate, es una incógnita lo que va a pasar con estos encuentros en La Mareta, pero quizás aborde la hipotética crisis de gobierno de la que venimos hablando y se da por descontado que podría producirse a la vuelta del verano, en torno al mes de septiembre. Cuento hoy la razón que los ministros que peligran son aquellos sin grandes reformas. Y vuelven a poner sobre la mesa un nombre que sacaban ya la semana pasada. Es la segunda vez que lo hacen. Es el de Grande Marlaska, el ministro del Interior. La semana pasada decían que Sánchez estaba muy molesto con él porque no había tenido comunicación alguna sobre el informe que aludía a Santos Cerdán. Y hoy, de nuevo, insisto, le señalan con nombre y apellidos. También esto hay que hilarlo con lo que ocurría, lo que leíamos el domingo pasado, un artículo sensacional de Cacho en el que decía que precisamente Marlaska es uno de los hombres fuertes de Zapatero. Ahí van a coincidir los 3, Sánchez, Zapatero y Marlaska a La Mareta, a ver qué sale de ese encuentro. Pero al hilo de la crisis de gobierno y de lo que pueda suceder, mencionabas a Salvador Illa, lo lleva hoy también el diario La Razón. Al parecer, se ha convertido en un actor clave en cada decisión. Cuentan que Sánchez no puede hacer nada sin consultarle, así que de él podría salir algunas propuestas para algunos nombres de ministros, no sé si para que salgan o para que entren. Eso sí, si esta legislatura sale adelante, porque los socios se lo van a poner muy difícil al presidente. El País lleva hoy a portada que las exigencias de Podemos y de Junts complican los presupuestos para el año 26 y, según dicen, los separatistas se van a sentar, incluso a sentarse a esa mesa de negociación si no se ejecutan las inversiones millonarias que están pendientes. Y esto podría estar muy relacionado con la amenaza que nos encontrábamos ayer, y regreso al diario de Paco Maruenda, esa sorprendente entrevista con Gonzalo Boye, sorprendente por el diario que he elegido, sorprendente porque dice que Sánchez es poco menos que un apestado con el que nadie se quiere sentar, cuando la semana pasada estaban pidiendo una fotografía con el presidente del gobierno todavía, y sorprendente porque ponían la picota al Partido Popular, que hoy, por supuesto, en las páginas del diario La Razón, también de fuentes anónimas, como siempre, esto es un clásico, niegan que haya puentes tendidos entre el Partido Popular y Junts, y dicen que bueno, que lo normal, que las conversaciones relacionadas con las negociaciones del Congreso de los Diputados. Pues ahora entramos a debatir, si os parece, esa entrevista con Gonzalo Boye, porque efectivamente me llamó también a mí poderosamente la atención y deja titulares interesantes, pero empezando por Salvador Illa, ¿es el tapado, cada vez más destapado, para suceder a Pedro Sánchez? Pues así parece. Yo no sé si el tapado para sucederle, pero sí es desde luego el presidente del único caladero de votos que le queda a Sánchez. O sea, si Sánchez tiene que salvar esta mayoría Frankenstein en las próximas elecciones, tendrán que venir los votos de Cataluña, no van a venir de otro sitio. Y entonces, sí, claro, cada vez tiene más importancia para la estrategia de Sánchez, claro. Déjame que comente ese se complican del país.
se complica, o sea, a ver, complican los presupuestos, pero tíos, o sea, Sí, no, joder, es que hay veces que dices, a ver, en fin, respecto a ella, a ver, yo no tengo la sensación de que ella sea el tapado, pero no porque por ella, sino porque no creo que haya un tapado de Sánchez. O sea, yo creo que a estas alturas no hay nadie en el PSOE que pueda asumir ese papel. Por otra parte, ella nos parece así como, no sé, una cosa muy... Y efectivamente es la única región de España que sigue siendo un caladero de votos representativo para el PSOE, pero cuidado porque ella tampoco tiene asegurada su legislatura. Es decir, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, o sea, vamos a ver qué pasa con digamos, el cupo catalán, y si se aprueba en el Congreso, y si no se aprueba en el Congreso, no sé. Es decir, cómo va a seguir la legislatura de ella, que se basa en esa ley. Es decir, lo veo, entonces no lo tengo tan claro. Dicho todo esto, es cierto que en una hipotética o final de Sánchez, pues sí ya parece una de las personas bien colocadas, pues eso, porque es el único varón autonómico relevante, porque tiene un perfil que le gusta mucho a la izquierda, podría ser, o sea, aparenta ser una cosa un tanto distinta de Sánchez, que en realidad no lo es. No. Es decir, ni siquiera las formas en el fondo, por así decirlo, son tan diferentes. Es decir, bueno, ya le vimos ayer, le hemos visto atacando a... Bueno, es que las formas las pierde, ¿eh? O sea, quiere decir, en cuanto se ve atacado, salta y ya. Por eso. Y bueno, pero claro, y el PSOE también tiene un problema. Es decir, Estanilla es el asturiano. Obviamente Paje creo que no entra en los planes de la actual cúpula del PSOE como sucesor, pero no hay más. Sí, es llamativa también la presencia de Grande Marlaska en esas reuniones, no tanto la de Zapatero, que yo creo que es un interlocutor habitual, casi permanente del presidente del gobierno. De hecho, muchos consideran que el verdadero presidente o presidente en la sombra es Zapatero, que simplemente Pedro Sánchez da la cara, pero llama poderosamente la atención efectivamente la presencia de Grande Marlaska, si tenemos en cuenta, como acaba de mencionar Silvia, que parece que él puede ser uno de los ministros que abandone el gobierno en caso de que finalmente ejecute una crisis de gobierno, aunque el presidente lo desmintió la pasada semana cuando le preguntaron, pero es cierto que, insisto, con Pedro Sánchez un desmentido es la confirmación de la noticia que está por venir, pero en esa misma información se exhiben los logros que han logrado, valga la redundancia, otros ministros durante esta legislatura. Mencionan a Isabel Rodríguez, Pilar Alegría y otros ministros, pero en el caso efectivamente de la vicepresidenta segunda, pero en el caso de Grande Marlaska, pues parece que solo tiene fallos, ¿no?, en su haber, y parece que sobre todo el hecho de no haber manejado con anterioridad esos informes de la UCO puede ser la puntilla a la hora de abandonar el gobierno, pero no sé si os llama también a vosotros la atención. Lo que ha hecho mal Grande Marlaska es lo que ha hecho bien, ¿no? Quiero decir, o sea, es precisamente... Que no lo haya conseguido no quiere decir que no lo haya intentado, ¿no? Efectivamente. Pero, claro, esto es que la corrupción endémica del gobierno es de tal calibre que Grande Marlaska va a caer precisamente, o si cae, porque ya veremos, caería precisamente por lo que tiene que ser, ¿no? Por lo que tiene que ser, que es que todas las actividades corruptas de este gobierno vayan circulando por donde tienen que ir, ¿no? Y que los informes de la UCO no se filtren al presidente antes de hora, y que haya una separación entre los poderes, que no la hay. Fijaros que estamos dando como noticia el hecho de que el gobierno no tenga acceso a los informes de la UCO que se preparan para jueces. Ese es el nivel de degradación de la democracia en el que estamos. Y se critica al ministro obviamente no abiertamente, pero se critica al ministro de Interior porque no es capaz de conseguir cometer el delito de hacerse con los informes que la UCO, insisto, prepara para juez. Hombre, a mí me parece que Grande Marlaska es de los personajes más quemados de este gobierno. Es decir, no solo por sus problemas, digamos, de cara adentro, sino también por sus problemas de cara afuera. Es decir, tiene una gestión
absolutamente deficiente. Ha tenido errores, ha superado crisis, las ha superado porque tenía el apoyo de Sánchez, y en cualquier país civilizado habría dimitido. A su crisis, horrorosas. Entonces a mí, no sé, me llama más la atención. Yo creo que lo más significativo de todo es esa presencia de Zapatero. De aquella manera siniestra, que claro, como se nos acumulan las noticias, lo vamos olvidando, pero aquellos traslados nocturnos de presos de ETA al País Vasco, aquello ya fue... Ha hecho terrible. No ha habido bajeza. No ha habido bajeza en la que no haya incurrido el señor Grande Marlaska por seguir de ministro. Qué vergüenza de señor. Ha sobrevivido a todas y cada una de las crisis de gobierno. Es decir, cayeron figuras muy importantes, cayó Iván Redondo, cayó José Luis Ábalos, cayó Carmen Calvo, y él se mantiene en el Ejecutivo, a pesar de que efectivamente ha concentrado muchas polémicas durante muchos años. Ahora que hablamos de los famosos informes de la UCO, hay que recordar que destituyó al coronel Diego Pérez de los Cobos precisamente por no informar de una investigación judicial en curso, la que afectaba a José Manuel Franco, por entonces delegado del gobierno en Madrid, investigado por organizar el 8M durante la pandemia. Bueno, hay más asuntos que comentar, pero antes tenemos que hacer una pausa y recomendar Colacel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hay tantas cosas que restan a nuestra salud. La propia actualidad que nos dejan nuestros políticos envejece a cualquiera, pero no todo resta. La suplementación de Mundo Natural se ha propuesto sumar, reforzarnos y hacerlo además con un concepto integral desde dentro para que lo notemos también por fuera. Y es lo mejor que podemos hacer es escuchar la tecnología que incluye Colacel Antiox de Mundo Natural, que combate el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, y todo gracias a los antioxidantes más potentes, los que se incluyen, apunten, en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000, si lo prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Un minutito pasa de las 9 de la mañana, lo que quiere decir que en menos de una hora el Corte Inglés abre sus puertas. Veamos qué nos tienen preparado por allí. Naya, ¿qué tal? Muy buenos días. Este verano está plagado de noticias y algunas tan buenas como esta, porque ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. Aprovéchalo, porque solo tienes 3 días para llevarte el 15% de descuento en las mejores marcas de electrodomésticos. Tienes marcas como Dyson, LG, Roventa, Samsung, DeLonghi, Bosch, y ya puedes cambiar el frigorífico por uno más eficiente o llevarte una lavadora de última generación o un robot aspirador para olvidarte de todo lo que necesites con el 15% de descuento. Electro 3 del Corte Inglés, 15% de descuento en electrodomésticos, solo hasta el 6 de agosto en tienda web y en la app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes en elcorteinglés.es. Algo menos de 2 minutos para alcanzar las 9:10, una hora menos en Canarias. Si se incorporan a esta hora con nosotros, sepan, aunque seguro que no hace falta que yo se lo diga, que estamos en plena ola de calor, la segunda del verano, que comenzó ayer y que se va a prolongar, según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología, hasta el próximo domingo. Hoy son más de 30 las comunidades autónomas, las provincias, mejor dicho, que están en alerta por altas temperaturas. Los avisos más importantes en el sur de Galicia, en Extremadura, en Andalucía y en el centro peninsular. A esta hora en Madrid, pues tenemos ya cerca de 30 grados y vamos camino de los 38, la máxima nacional en Badajoz y en Córdoba con 42, la mínima en Vitoria con 11 graditos. Luis Fernando Quintero, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. ¿Cómo abre la bolsa la semana? Bueno, el IBEX 35 en este momento abre este lunes con ganancias, es verdad que tímidas hasta ahora, un 0,41% arriba, pero luce muy bien por encima de los 14.200 puntos, nuestro principal indicador, que sigue sumando unas ganancias anuales envidiables que no se veían desde hacía mucho tiempo. Vamos a ver qué tal evoluciona esta primera semana de agosto completa. Nuestro principal indicador, sabemos que en verano la actividad parece que se reduce, las operaciones también, y esto también hace que haya más volatilidad, así que quién sabe, igual tenemos un agosto movidito. Pues lo iremos monitorizando, claro que sí. Lo que sí que podemos contar hasta ahora es que ya conocemos los datos de paro y afiliación. Tenemos que
tenemos que decir que en cuanto a los datos de afiliación llegamos a los 21,8 millones de afiliados en el mes de julio y el paro registrado alcanza los 2,4 millones. Por supuesto, 2,4 millones que no tienen en cuenta los entre 700 y 800 mil fijos discontinuos en inactividad, que no se suman, más todos el saco que alcanza entre los 300 y los 400.000 parados más que están en los desempleados no ocupados, los famosos DENOS, que son gente que no trabaja, que quiere trabajar, pero que, por ejemplo, pues dice, oye, yo no puedo trabajar por las mañanas porque estoy al cuidado de alguien y busca solo trabajos por la tarde, o este tipo de casuísticas. Los servicios públicos de empleo dicen, tú no eres parado. Entonces directamente lo saca del saco. Si sumamos ambas partidas, superamos con creces los 3,5 millones de parados. Pero los datos que tenemos y que están siendo, pues se estará felicitando el gobierno por estos datos, tenemos que el dato de afiliación en un mes de julio es el tercer peor dato de los últimos 16 años y la bajada del paro en 1.357 personas es el segundo peor dato de los últimos 14 años. Sin embargo, el gobierno, como digo, los estará celebrando y algunos datos más. Galicia habría creado 10.835 afiliaciones, puestos de trabajo, un dato sin el que habría descendido la afiliación, y la bajada del paro en Andalucía ha sido de 8.035 personas, un resultado sin el que hubiera incrementado el desempleo a nivel nacional. Bueno, pues efectivamente, a pesar de que vemos que esos datos atestiguan cómo se ralentiza la creación de empleo, seguramente hoy escuchemos balances triunfalistas por parte del gobierno. Lo analizaremos mañana. Gracias. Un placer. En un ciclo sin fin que lo envuelve todo. Y aunque esté... Esto es tan reconocible, Verónica, sí, además, Caso, ¿qué tal? Muy veo a buenos Silvia, días. buenos días, veo a Silvia ahí entonando un poquito. Pues sí, es que hablamos del musical El Rey León en la noticia de interés cultural del 11 de hoy. Arranca su temporada número 15, ya es el musical que más años lleva en la capital y un año más en el Teatro Lope de Vega aquí en Madrid. Nuevas incorporaciones, pero por supuesto manteniendo un espectáculo brutal. Yo no sé si habéis tenido la suerte, porque al final... Solo he ido una vez, y digo solo porque creo que es un sitio al que hay que volver. A mí me parece maravilloso. Maravilloso. Aunque veas el mismo espectáculo y dices, bueno, ¿y te vas a gastar dinero para ver lo mismo? Yo sí. Pues mira, creo que hay y el personal de provincias hemos venido todos a ver el Rey León. Cuando la comarca os visita, vamos todos a ver al Rey León. Sí, claro. sí, siempre hay gente por lo menos fuera esperando a ver este espectáculo. Tradición. Así que, pues, número 15 ya, así que por muchos años más el Rey León. Claro que sí. 9:15, una hora menos en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia con Ignacia de Pano, con Carmelo Jordá, con Silvia Ribeiro, y desde este preciso instante incorporamos a la mesa de análisis al eurodiputado del Partido Popular, al señor Adrián Vázquez. ¿Qué tal, don Adrián? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y usted? Muy bien también. Bueno, son varios los asuntos que quiero comentar, pero me gustaría empezar por uno del que se ha estado hablando desde el pasado viernes, el famoso informe Greco, que curiosamente el gobierno hizo público un viernes, coincidiendo con la mayor operación salida del año, a pesar de que disponía de este informe desde el mes de junio, si no me falla la memoria. Este informe recoge una serie de recomendaciones que hizo el Consejo de Europa en materia de lucha contra la corrupción, y de las 19 que formuló para España, no hemos cumplido ni una. No sé cómo ha sentado allí este desplante. Bueno, es uno más. La verdad es que llevamos un verano muy complejo para la reputación internacional de España. Primero fue el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, que fue también demoledor, en el que claramente el Gobierno no ha seguido no solo ninguna de las recomendaciones, sino que sigue cavando en el hoyo del daño institucional que está haciendo en nuestra democracia. Y ahora este informe Greco, que como bien decías, pues 19 recomendaciones emitidas en 2019, no estamos hablando de recomendaciones emitidas el año pasado, sino que llevamos ya 6 años, todo el Gobierno Sánchez, para ser exactos, y no se ha cumplido ni implementado ninguna de ellas. Y esto es un problema tremendo para nuestra reputación. ¿Esto puede abrir la vía a algún tipo de sanción?
Cuando es el informe Greco per se, no puede abrir vía a ningún tipo de sanción, pero lo que sí abre vía es, primero, a que haya más presión diplomática, a que España responda por lo que tiene que responder, que no es otra cosa que ponerse y alinearse a los estándares de lucha anticorrupción con otros países europeos y con nuestros socios europeos. Y lo que sí puede suceder, y ya está sucediendo, es que este informe se va a utilizar de manera amplia y habitual en los informes de la Comisión y el Parlamento europeos. Aunque sean instituciones distintas, el Parlamento lo utilizamos muy a menudo, este tipo de informes, y la Comisión, a eso se le añade el informe de Estado de Derecho. Y luego, por último, eso también influye en inversores internacionales, puesto que influye en la imagen internacional de España y, por lo tanto, también influye en lo que las empresas ven en todo el mundo respecto al Estado de Derecho, la transparencia y la gobernabilidad de nuestro país. Hay que decir que el Gobierno no solo no ha aplicado esas recomendaciones, argumenta, se excusa de alguna manera, dicen que algunas están en fase de ejecución, sino que además está preparando reformas que caminan en dirección contraria. Por ejemplo, un plan de regeneración democrática, así lo han denominado, que tiene a los medios críticos en el epicentro, reformas también de acceso muy polémicas a la carrera judicial y a la carrera fiscal, iniciativas que están ahora mismo paralizadas en el Congreso de los Diputados para acabar con las acusaciones populares. ¿Cómo de preocupados están en Bruselas por la deriva de España? Pues mire, ya con la ley de amnistía ya se abrió la veda en el que la propia Comisión inició un procedimiento de infracción en el que estamos a la espera de cómo evoluciona, pero viendo lo que dijo la propia Comisión Europea en la vista oral el pasado 14 de julio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión sabe que el Gobierno está utilizando su posición de poder para beneficiarse y para beneficiar a sus aliados. Y no solo este proyecto de regeneración democrática, tenemos ahora ese anteproyecto de ley de secretos oficiales, donde también, de manera clarísima, el Gobierno va a intentar cercenar la libertad de expresión de los medios de comunicación, de ustedes. También vemos cómo hizo una ley hecha a medida de la mujer del presidente del Gobierno. Es decir, son un suma y sigue. Entonces, obviamente, en la Comisión Europea están profundamente preocupados, así lo han dicho en el informe de Estado de Derecho, y así se está viendo en esa vista oral y en los sucesivos encuentros que tendrán lugar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y este informe Greco lo que hace es ahondar más en esa preocupación. Entonces, la preocupación internacional es clara, es tangible, nuestra imagen está por los suelos, y la de nuestro presidente, pues ya no solo por esto, sino por el ridículo que está haciendo cada vez que sale de España, pues eso nos afecta a todos, y aunque la gente a veces no le dé la importancia que esto tiene, es una importancia profunda, porque tu peso internacional es el peso de tu reputación. Se lo pregunto directamente, sobre todo a tenor de las tramas que estamos conociendo y que ahora mismo forman parte de varias investigaciones judiciales. ¿En Bruselas se ve a España como un país corrupto? Más que como un país corrupto, yo creo que se ve a un gobierno en caída libre. Y les voy a poner un ejemplo clarísimo. Es cierto que el señor Sánchez hace cierto tiempo tenía un peso institucional importante, un peso político importante en Bruselas. En el último año, ese escándalo tras escándalo y toda la prensa internacional, incluido toda la prensa que leemos en Bruselas, España abre titulares un día sí y otro también. En términos de Estado de Derecho, de ese respeto a los tratados europeos fundacionales, el artículo 2, yo le diría que obviamente hemos tenido un caso terrible, que ha sido el de Polonia, muy parecido, por cierto, en el intento al control político del judicial al que está sucediendo en España, que ahora tiene otro gobierno que está intentando revertir una situación que no es nada fácil. Tenemos Hungría, que claramente es el peor de la clase, y luego los siguientes en esa línea, en falta de calidad democrática y respeto al Estado de Derecho, son Eslovaquia y nuestro país, España. Y este informe lo que hace es añadir una muesca más al revólver del señor Sánchez en la horadación terrible que está haciendo de nuestras instituciones y nuestra democracia. Y que la gente no se lleve el engaño. Cargarte un sistema democrático no es algo que se haga de la noche al día. Es una cosa que se va haciendo poquito a poquito. Esto es como pequeñas puñaladas que va dando al sistema y que lo va desangrando poco a poco hasta que nos encontremos al final del camino con unas instituciones muy débiles y con una reputación absolutamente por los suelos, y eso va a tener consecuencias graves para nuestro país, que la gente sea consciente. Lo mencionaba usted y efectivamente tradicionalmente siempre se ha comentado que el presidente del gobierno se movía bien en la esfera internacional, que gozaba de cierto prestigio, que era una voz pues con autoridad. Sin embargo, ya hemos visto, por ejemplo, durante las últimas cumbres de líderes europeos a un Pedro Sánchez cada vez más aislado. No sé si se percibe desde las distintas cancillerías un fin de ciclo y si, a tenor de la opinión que está cundiendo ahora mismo, ¿cree usted que las cancillerías han estado ciegas durante mucho tiempo y no han visto o no han querido ver lo que estaba pasando aquí en España?
Un poco de las dos cosas. También es cierto que eso nos lo preguntan mucho en España los eurodiputados, pero es cierto que muchas veces estás en Bruselas y tal vez no estás pendiente de lo que está pasando en Finlandia de manera específica. Hasta que la cosa llega a Bruselas son a través de denuncias del trabajo, por ejemplo, que hemos hecho muy bien desde el Partido Popular, denunciando todo lo que ha sucedido en los últimos años. Y todas esas denuncias, toda esa lluvia fina de información que informábamos a nuestros colegas europeos y a la propia Comisión, al final se ha visto que todo lo que decíamos es cierto y ahora le están viendo las orejas al lobo. Es cierto que la Comisión en este tipo de cosas reacciona despacio, pero termina reaccionando, y de ahí tenemos la amplísima jurisprudencia a los dos estados que han vulnerado el Estado de Derecho, como Polonia y Hungría, y es que España va en la cola. Es decir, que sí han tardado, sí les ha costado verlo, pero ya lo han visto. Y por eso me refería a la prensa internacional. Es una cosa que está en la prensa internacional constantemente y es una auténtica vergüenza como español. A mí, este informe Greco, al igual que pasó con la Comisión Europea, al igual que cuando veo titulares del Gobierno de España, a mí lo que me hace es, me genera una profunda tristeza. Y es increíble que cuando vaya afuera, en vez de que me estén preguntando por las cosas buenas que hacemos en España, me estén preguntando constantemente por los desvaneos y las barbaridades que está haciendo ese gobierno y sus secuaces. Un par de cuestiones más, eurodiputado, antes de cederle la palabra a Ignacia y Carmelo. La Audiencia de Sevilla ha presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la sentencia del Constitucional que exonera a los condenados por los ERE. Bruselas siempre ha prestado mucha atención a la calidad democrática de los Estados miembros. No sé si cunde allí la sensación de que el Constitucional se ha erigido en un tribunal de casación del Supremo y que está poniendo en peligro la independencia judicial aquí en España. Mira, yo solo le puedo decir que en Luxemburgo, que es donde está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que por cierto yo voy cada 6 meses, como expresidente de la Comisión de Justicia y ahora miembro de la Comisión de Justicia, no es que haya sentado mal, es que hay un choque abierto con el Tribunal Constitucional Español y en particular con su presidente. Y este choque abierto no solo viene de lo que están viendo, como tú muy bien decías, que prácticamente ahora es un tribunal de casación, sino, por ejemplo, con el intento, si me permite, absolutamente obtuso, de que ha tenido el señor Conde Pumpido del Tribunal Constitucional de bloquear que cualquier otro tribunal español pueda presentar una prejudicial. Para que nos entendamos, cualquier juez europeo tiene la potestad para presentar una cuestión prejudicial si tiene dudas de que el derecho europeo pueda estar vulnerado por el derecho nacional. Porque hay primacía del derecho europeo. Eso es lo que dicen los tratados. Entonces, tú imagínate como sentó en el TJUE que haya un presidente del Tribunal Constitucional de España que esté intentando quitarle esa potestad, ese derecho de definir o dirimir si hay una ley nacional que vulnera el derecho europeo. Es que es su trabajo, es su tarea. Pues imagínense cómo ha sentado muy, muy mal. Y esto se añade a todo lo que están viendo con, por ejemplo, la ley de amnistía. Entonces yo ya lo llevo diciendo años, desde que salió la ley de amnistía, no meses, años. Y este camino va a acabar muy mal para el Gobierno de España, que también nos va a afectar a todos los españoles porque puede haber una sentencia del TJUE en contra de legislación nacional, y también va a acabar muy mal para el señor Conde Pumpido, porque es que está directamente abriendo un choque institucional de un calado profundísimo y muy grave con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quiero preguntarle también por la exvicepresidenta, ahora comisaria europea, Teresa Ribera. La pasada semana conocimos un informe de la Guardia Civil que revela, según los agentes, que la Confederación Hidrográfica del Júcar y la EMET no alertaron debidamente el día de la Dana en Valencia. Organismos, hay que recordar ambos, a cargo de Teresa Ribera, que por entonces era vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica. Durante la audiencia previa, que deben pasar todos los candidatos a comisario, Ribera defendió la diligencia de estos organismos. A la vista de este informe, no sé si ustedes van a registrar alguna iniciativa contra Teresa Ribera. Es que ya lo hemos hecho, ayer mismo. Ayer mismo, en cuanto salió esta información, desde la delegación del Partido Popular, presentamos una pregunta a la Comisión Europea. Primero, una pregunta que en la introducción de la pregunta alertábamos de que esto ya lo habíamos sacado a la audiencia y que había habido una respuesta contraria a lo que dice ahora el informe. Y que eso que supone, porque claramente tenemos ahora una vicepresidenta de la Comisión Europea que ha mentido en su comparecencia ante el Parlamento Europeo, en la que, por cierto, votábamos si la queríamos o no como vicepresidenta de la Comisión, cosa que, por cierto, nosotros votamos en contra. Entonces, lo que nosotros avisamos a muchos compañeros europeos hace un año, pues ahora, por desgracia, está demostrándose cierto. Y, por supuesto, que ayer, en cuanto conocimos esta información, presentamos una pregunta. Tardamos nada, cuestión de minutos. ¿Y esta iniciativa puede tener consecuencias más allá de una reprimenda?
Pues vamos a ver qué responde ahora la Comisión Europea, pero tiene una patata caliente, porque van a tener que responder sobre algo completamente factual, entonces van a tener que admitir que obviamente algo sucedió, y yo me estoy imaginando qué tipo de conversación va a tener la señora Ursula von der Leyen con la señora Teresa Rivera, en la que me imagino que la señora von der Leyen le preguntará, ¿por qué mintió usted en su comparecencia ante el Parlamento Europeo? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hago con usted ahora aquí en el Colegio de Comisarios? Porque ahora mismo su legitimidad está totalmente por los suelos. Entonces vamos a ver qué responden. Tienen entre 4 y 6 semanas para responder, entonces esperamos que a la vuelta del verano pues veamos qué consecuencias tiene. Don Adrián, le pregunta Ignacia de Pano. Hola, buenos días. ¿No cree que este Buenos días. desgaste reputacional del Reino de España a manos de nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de los ministros es buscado? Que en realidad a Pedro Sánchez ya no le importa no tener prestigio europeo y que es él mismo el que se aparta en las fotos oficiales porque su esfera de influencia es otra, ya más en Sudamérica, con los... Esa es la jugada más vieja del libro. Si no tienes ese apoyo internacional, tienes que crearte el enemigo exterior. Es más, si hoy abrimos hoy y ayer algún medio, digamos que está más alineado con las tesis del gobierno, algún medio de comunicación español más alineado con la tesis del gobierno, si nos fijamos, es un ataque frontal contra las instituciones y la Comisión Europea. Yo solo invito a todo el mundo que nos esté escuchando que abre un par de medios digamos, alineados con el gobierno de comunicación españoles y que lea los titulares de hoy. Entonces, obviamente, ahora ya hay una estrategia clarísima en bunkerizarse ya no solo contra la oposición en España, sino bunkerizarse contra las instituciones europeas que, ya lo avanzo, lo vamos a ver, ya lo hemos escuchado por parte de algunos ministros y lo vamos a escuchar por parte del presidente del gobierno en los próximos meses, de que de repente las instituciones europeas van a ser de extrema derecha todas. Es que esto va a suceder de aquí a después del verano. Carmelo. Don Adrián, quería hacerle una pregunta porque ha hablado usted mucho y muy bien de esta preocupación que hay en Europa y de las decisiones que se pueden tomar en las instituciones europeas, pero a mí me gustaría que me explicase a mí para empezar y luego también a nuestros oyentes qué puede hacer, o sea, qué medidas, qué hechos concretos puede hacer la Unión Europea o pueden llegar desde la Unión Europea para defender la democracia. ¿En qué se va a traducir toda esa preocupación de la que usted nos habla y en esas instituciones, o en qué puede llegar a traducirse que tenga algún efecto, digamos, visible para nosotros? El más claro es cuando la Comisión Europea ya no le quede más opción que llevar al Gobierno de España a tribunales. Estamos cerca ya. El caso de la amnistía es el que tenemos más latente porque es el que se inició primero. Entonces, con el caso de la amnistía se paralizó el procedimiento de infracción. Un procedimiento de infracción es cuando la Comisión eleva una causa judicial contra un gobierno por no cumplir una ley europea o porque hay una ley nacional que choca con una ley europea. En el caso de la amnistía, podemos decir, por ejemplo, que la amnistía choca con el artículo 2 del tratado, que va en contra del Estado de Derecho y la separación de poderes, que es obvio, en mi opinión. Y el de los jueces del TJUE creo que también lo será en las próximas semanas. Entonces ahora, como hay una prejudicial sobre la ley de amnistía y numerosas, lo que está esperando la Comisión es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga en esas prejudiciales si efectivamente la amnistía, en muchas de sus partes, choca con legislación europea. ¿Qué sucede si al final el Tribunal de Justicia, que lo sabremos, por cierto, en diciembre, que es cuando emitirá su opinión, considera que la amnistía choca con derecho europeo? Entonces ahí lo que podrá hacer la Comisión es llevar al Gobierno de España ante el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia emitirá una sentencia y si la sentencia es condenatoria, el Gobierno de España tendrá dos opciones, en un tiempo además muy definido. O deroga la amnistía, cambia la tipificación de la amnistía para ajustarla a derecho europeo, y si no lo hace, ahí la Comisión, ya con las sentencias o en la mano, puede iniciar sanciones, como ha sucedido, por cierto, con los gobiernos de Polonia y Hungría. ¿Qué son esas sanciones? Desde congelación de fondos, que eso es lo más habitual y es nuestro mecanismo de condicionalidad, que tenemos esa fuerza, hasta, por supuesto, reprimendas constantes a nivel diplomático y mediático, porque hay sentencia. Entonces, esto es lento, es tedioso. La gente, yo sé que está muchas veces desesperada diciendo, pero ¿por qué no hacen nada en Europa? Sí se está haciendo, pero hay que entender que los procesos tan complejos y sobre todo cuando hay tribunales de por medio, cuesta. Entonces, el procedimiento de infracción está abierto. Hay que esperar a la opinión del tribunal sobre las prejudiciales de la amnistía, que es lo que ahora es nuestro caballo de batalla. En cuanto el tribunal dé una opinión contraria a la amnistía, que yo ya le adelanto que la va a dar,
Vamos a ver hasta qué nivel, pero la va a dar. Ahí la comisión sí o sí tendrá que llevar al gobierno a tribunales. Y ahí habrá que esperar sentencia. Entonces, ¿queda tiempo? Queda tiempo. Pero al señor Sánchez ya, como sabemos y como antes preguntaba la anterior compañera, pues le da igual ya su reputación. Es una cuestión de aguantar por aguantar, resistir por resistir, y le da igual lo que se lleve por delante. Pero es que yo lo estoy viendo en Polonia. Yo he llevado el caso de Polonia durante 6 años en el Parlamento Europeo, y el gobierno ahora de centro-derecha, el señor Tusk, las está pasando canutas para revertir todo el daño hecho en las instituciones, para volver a intentar conseguir esa independencia judicial, para volver a poner las instituciones en el lugar que se merecen, con una independencia y con un privilegio y un buen nombre que necesita una institución en cualquier democracia sana. Y eso es lo que a mí me preocupa. El que vendrá después nos va a tocar trabajar muchísimo para revertir las barbaridades que está haciendo este gobierno. Solo un par de preguntas antes de terminar, don Adrián. Por un lado, hablábamos esta mañana a primera hora con Fleur Hassan, con la vicealcaldesa de Jerusalén. Lamentaba que Occidente estuviese haciendo suya, decía ella, la propaganda de Hamás. No sé si usted piensa también cuál es la posición del PP europeo, que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y que está vulnerando el derecho internacional. Y luego, por otro lado, al hilo del acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿usted coincide con Ursula von der Leyen en que es un gran acuerdo para Europa? Bueno, sobre la primera pregunta, no, el PP no coincide en eso, pero sí estamos criticando abiertamente las acciones del ejército israelí en Gaza. Y no solo nosotros, sino lo estamos viendo ya en prácticamente todos los gobiernos demócratas del mundo. Es decir, se están pasando de frenada. Esto es una cosa que no tiene debate. Y vamos a ver esto en qué acaba, pero por desgracia acabará, tiene pinta de que va a acabar mal. Sobre la posición del presidente del gobierno, más allá de que si está comprando o no la posición de Hamás, es que el presidente del gobierno lo único que está haciendo es polarizar y utilizar una tragedia internacional para obtener rédito político. Entonces, si usted me pregunta a mí, mi opinión, pues yo, por supuesto, lo que quiero es que se respete el derecho internacional y ojalá podamos volver al acuerdo del 67 de los dos estados, etcétera, cosa que es inviable hoy. Pero lo que no haría nunca es utilizar una tragedia del tamaño de la que está sucediendo en esa región y utilizarlo con fines políticos por un interés espurio y personal. Pero es que el señor Sánchez es así. Entonces no voy a continuar porque es que si me muerdo la lengua me enveneno. Sobre la segunda pregunta, yo creo que no ha sido un acuerdo acertado. Creo que se podría haber hecho más en esa negociación, pero no sé exactamente si ha sido por una falta de apoyo de las capitales o por una falta de celo en la negociación por parte de Ursula von der Leyen. Pero también le anuncio que ya en septiembre estamos esperando explicaciones. Vamos a iniciar el curso político pidiendo que se nos explique clarísimamente cómo se ha llegado a este acuerdo. Y ahora esto es un acuerdo político. Como saben, esto es el acuerdo político entre la Unión Europea y la Comisión, que es competente en términos de tratados comerciales internacionales, y Estados Unidos. Ahora falta la parte técnica. Ahora falta bajar al borrador, a la letra pequeña y ver exactamente qué supone este acuerdo. Entonces, hasta que no veamos eso, tampoco sería prudente posicionarnos de manera categórica. Entonces hay que esperar, hay que leer, hay que también dar un voto de confianza a la Comisión Europea, que es nuestro gobierno, nos guste más o nos guste menos, sobre todo a la señora Úrsula, nos guste más ella o nos guste menos, pero vamos a esperar a ver esa letra pequeña y a partir de ahí pediremos explicaciones a quien se las tengamos que pedir. Adrián Vázquez, eurodiputado del Partido Popular, gracias por haber atendido la llamada de este programa. Buenos días. Gracias a ustedes, pasen un buen verano. Bueno, Silvia, más asuntos. Por ejemplo, tenemos hoy encuestas en la prensa, concretamente en el diario El Mundo, un poco una sucesión de lo que ya publicaba este mismo diario este domingo. Encuestas que de nuevo son muy favorables para la derecha y muy preocupantes para la izquierda. Y permíteme que cite aquí a nuestro compañero a Carmelo, porque ayer escribía en Libertad Digital que analizando las encuestas de mayo, de junio y de julio vemos que pinta mal para la izquierda. No, lo que dices en concreto, Carmelo, era que está más negro, que cada vez lo tienen más negro, Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Este fin de semana, como bien decías, El Mundo publicaba un sondeo de Sigma 2. Según esa encuesta, el PSOE obtendría 108 escaños, es decir, un 26,7% de intención de voto, 5 puntos menos de los que obtuvo en las generales del año 23, y esto se traduce en una pérdida de 13
diputados. Por el camino se ha dejado 13 diputados, 1,2 millones de votos. El PP se consolida como primera fuerza, sube casi 2 puntos, pasaría de 137 representantes a 153, aunque en realidad es Vox la fuerza, el partido, la formación que más mejora, alcanzaría los 47 escaños desde los 33 que tiene en estos momentos. ¿Qué ocurre con Sumar? Se desangra, sigue en caída, sin los votos de Podemos, que por cierto no lograría tampoco Podemos grupo propio, pues obtendrían los de Yolanda Díaz 2 diputados, pasando de 31 escaños a solo 13. Los resultados del Partido Socialista, si sacamos la lupa, y es por donde va hoy el diario El Mundo, nos demuestran que aquellos territorios en los que Sánchez ha colocado a algún ministro como candidato, pues el batacazo que apuntan es bastante importante. De hecho, de esta quema podríamos decir que se salva solamente Asturias. Adrián Barbón, que no tiene nada que ver con el Ejecutivo. En Castilla y León perderían hasta 3 diputados. Y esto es importante porque es la primera de las citas electorales que tenemos ya ahí muy cerquita. Y de hecho incluso se baraja la posibilidad, igual que Andalucía, de adelantar esa cita con las urnas en caso de que haya un adelanto electoral. Pierde el PSOE escaños también en Canarias, en Cantabria, en Murcia, en La Rioja. Este fin de semana también ABC publicaba un informe muy interesante. Los jóvenes dejan la izquierda. El nuevo voto punk es Vox. El partido de Abascal ha duplicado su apoyo entre los menores de 35 años desde desde las últimas generales. Vox sería el nuevo Podemos, ¿no? Podríamos decirlo. Y hay también hoy un dato interesante en el diario La Razón, que va también un poco en la misma línea. El miedo a Vox ya no moviliza tanto como antes. Un 25% de los votantes que hace 2 años optó por la papeleta del PSOE, ahora apostarían por Vox. Quiero comentar ese informe sobre efectivamente por qué Vox está subiendo exponencialmente los sondeos, pero antes de nada, lo que tenemos sobre la mesa es una mayoría muy holgada por parte de la derecha, que ya se aproxima, si no supera los 200 escaños, teniendo en cuenta que queda, en el mejor de los casos, año y medio de legislatura. ¿Veis al Partido Socialista, teniendo en cuenta la que tiene encima el PSOE, opciones de revertir esta situación? Yo creo que no. Yo creo que esto no es reversible, y el primero que lo sabe, a mi entender, es Pedro Sánchez, que por eso no convoca, porque sabe que se la va a pegar. Pero él ya ve todo desde el punto de vista del mismo. Él quiere acabar la legislatura, quiere seguir, y va a seguir al margen de lo que le convenga o no le convenga al PSOE, porque él mira por su interés. Y lo que está claro es que el votante no es tonto. O sea, nos están tratando constantemente como a tontos, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y lo que hay es una frustración y un enfado sordo en el electorado, como un tsunami que se los va a llevar por delante. Yo creo que hay varias cuestiones que hacen que sea muy difícil que el PSOE tenga forma de darle la vuelta a esta situación. La primera es su incapacidad para legislar. Es decir, si tú ahora pudieses empezar a aprobar una batería de leyes, pues no sé, enfocadas a distintas áreas del electorado, pues a estos les damos no sé qué tal, pues a lo mejor pues esa era una forma de por lo menos frenar la sangría. La segunda es lo que todos esperamos que ocurra en septiembre, que es la llegada de los famosos informes de la UCO. Es decir, cuanto más se vaya avanzando en la investigación de los casos de corrupción, más revelaciones tendremos, afectarán a más gente, y lo que nos llega de fuentes variadas es que esos informes van a ser tremendos. Es decir, que no van a ser fuslerías, sino que va a haber cosas bastante potentes. Tengamos en cuenta además que, por ejemplo, a Sánchez Cerdán no han empezado a investigarle, porque han empezado hace nada. Es decir, antes estaba aforado y lo que se supo sobre él era de investigaciones sobre otros en las que iba apareciendo, y con eso se hizo, pero no estaba siendo... O sea, no se le estaban mirando las cuentas, eso va a empezar ahora. Y luego hay un tema que yo creo que es relevante, que lo han destacado bastantes analistas en las últimas semanas, que es el asunto del voto femenino. Estamos ante un partido que se ha presentado desde hace años como el partido de las mujeres, el partido que venía a defenderlas, y lo que hemos visto, lo que se ha destapado en estos últimos meses, es que personajes más que relevantes de ese partido las trataban, pues como salen los audios de Koldo, que es una cosa que te da vergüenza ajena. Es decir, que es tremendo. Pero ya no solo los audios de Koldo, es que hemos visto lo que ocurrió con el señor Salazar, al que iban a nombrar prácticamente como sucesor de Cerdán, y duró menos de 24 horas, porque aparecieron muchas mujeres que dijeron, bueno, este tío tiene un comportamiento que es impropio. Y el caso que al final yo creo que también
vamos a ir avanzando en eso y va a haber nuevas relaciones, la vinculación del señor Pedro Sánchez y de su familia por parte de su mujer con el mundo de la prostitución, y el hecho de que el señor Pedro Sánchez se ha lucrado de ese negocio, pues, digamos, a través de su mujer, se han lucrado de ese negocio de una forma importante. Es decir, no es una cosa circunstancial, sino que es algo esencial. Yo creo que eso a muchas mujeres que votaban al PSOE, pues bueno, creo no, este es un dato que están dando muchas encuestas, les supone no solo, digamos, un rechazo, diría que visceral. Es decir, es una cuestión de un nivel de engaño del que creo que es muy difícil recuperarse. Lo que dijo el otro día Pedro Sánchez de que las mujeres votarán masivamente al PSOE, bueno, pues mire, yo lo pongo en duda porque, digamos, la verdad, a ver, es que estamos hablando de un partido cuyo secretario general dijo el otro día que van a hacer una norma para que los afiliados no se vayan de putas, con perdón. Es decir, a ese nivel estamos llegando. Cuando un partido tiene primero que poner eso encima de la mesa y hacer de eso, oye, vamos a hacer una norma para impedirlo, pues es que vamos, no, si ese es el partido de las mujeres, pues no sé. Es decir, que hacer ya es insultante lo de hacer una minoría de lo que es la mitad, más de la mitad de la población, que no tiene nada que ver unos seres con otros, que son los seres humanos de sexo femenino españoles, que tienen en común pues lo justo en muchos casos. O sea, que yo no creo como mujer que exista el tal voto femenino, porque también los partidos de derecha tienen mucho voto femenino. Pero perdona, pero estábamos hablando de gente que sí que lo creía. Es lo que decir, lo que yo te estoy diciendo no es, lo que dices es totalmente cierto, yo estoy completamente de acuerdo. Más allá de hombres y mujeres, somos Pepito, Juanito y tal. Pero sí que estamos hablando de un voto que creía en eso, que creía que ese partido le representaba más, que ese partido tenía medidas, ideas que se ajustaban más a sus problemas, sean los que sean. Y que ahora se ve decepcionado porque ese partido en realidad era un exponente de lo peor del machismo. No, y ahora iba a sentir contigo que decir que sí que es verdad que toda este tinte prostibulario de la corrupción del gobierno, con esta ligazón directa de la familia del presidente con prostíbulos, con pisos en los que ha residido, que ha sido su vivienda habitual pagada por el padre a base de ese beneficio del mercado, del triste mercado de la carne femenina y masculina y de todo tipo, ¿no? Porque se puede, y aquí ya lo he dicho, se puede ser familia de un señor que se dedique a este abominable negocio y no aceptar su dinero. Es decir, yo soy un profesional y de mi familia me ocupo yo, muchas gracias Sabiniano, nos vemos en Navidad. No. Él ha vivido de eso, o sea, ha disfrutado de ese dinero. Eso es profundamente repugnante. Y en ese sentido sí es cierto que las mujeres, que son todas, cada una de su padre y su madre, sienten una inmensa repugnancia porque tiene toda esta corrupción. No es igual corromperse con la Lockheed, como el príncipe Bernardo de Holanda, no es lo mismo que corromperse así. O sea, hay un tinte de chusma, de lumpen, de asqueroso, fijaos que genera una enorme repugnancia. Y cuanto más tarde cuanto más tarde en dimitir, más repugnante va a ser. Y más cosas se van a saber. Y más cosas se van a saber, pero es que es un olor de un pescado que está fuera de la nevera, que eso está podrido y que es asqueroso y que y que además está como en el ADN filosófico de ese grupo del Peugeot, porque claro, es que hablan... Son uno de Noi, hablan de las mujeres en ese tono. Que no lo hemos dicho, que estamos hablando del partido que llevaba en su programa y quería abolir la prostitución. Sí, pero fijaos qué curioso, porque esto que comentáis atestiguaría de alguna manera que muchos están renunciando a seguir votando al PSOE por motivos ideológicos, que era precisamente el argumento que habíamos utilizado durante años para explicar que el Partido Socialista se mantuviera en el entorno de los 120 escaños. Según iba cometiendo atrocidades el presidente del gobierno, véase la ley de amnistía, derogar la sedición, abaratar la malversación, todo el mundo nos preguntábamos ¿cómo es posible que a pesar de lo que está haciendo se mantenga en el entorno de los 120 escaños? Entonces muchos decían, y decíamos, me incluyo, bueno, porque hay mucha gente dispuesta a votarle haga lo que haga para que no gobierne el que tiene enfrente, en este caso la derecha. Parece que la aparición de la prostitución en esta trama realmente sí ha sido un punto de y todo inflexión. Lo que le cuelga, porque no solo es eso, es que hay una foto que ha circulado en los periódicos y que tiene para mí un enorme impacto incluso electoral,
que son esas fotos que han circulado del PSOE en momentos de gloria con Santos Cerdán y Lastra, con una imposición de manos completamente irregular, unos toqueteos infames que no venían a cuento, con una cara de ella molesta. O sea, eso para el electorado femenino del PSOE o de cualquier partido es insoportable. Claro, porque ya no te lo cuentan, ya lo ves y lo escuchas y lo estás escuchando. ¿Dónde Y van luego- las manos? Es insoportable. Y luego hay un elemento, es decir, hasta ahora ese electorado que digamos, quería básicamente que no gobierne la derecha y tenía como una especie de relato al que agarrarse, ¿no? Era todo mentira, eran pseudomedios, eran los fachas, que no sé qué, los jueces, que fíjate tú, ya sabes. Vale, pero bueno, ese relato yo creo que en buena medida, por no decir completamente, se rompe con el caso de Cerdán. Y más con la entrada en prisión. Es decir, oye, no, son todos pseudomedios, pero tío, que está en la cárcel Santos Cerdán. No es que esté acusado, no es que está en la cárcel. Entonces yo creo que ha habido una especie de rotura del relato y de la credibilidad que tenía el gobierno entre un porcentaje amplio de la población que también es muy difícil de recuperar. Eso a ver cómo lo arreglas, ¿no? Yo creo que no hay forma de arreglarlo y que va a tener, o sea, ha tenido ya su influencia. Las encuestas, incluso la de Sigma 2, que no es la peor, está el PSOE en su punto más bajo desde las elecciones del año 23, en todas, absolutamente en todas, porque la única que quedaba era Sigma 2 y está ya en todas más bajo, y yo creo que y además acelerando esa caída en muchas de ellas, es decir, que en conjunto se está viendo como la cosa va peor, y yo insisto, yo creo que es muy difícil de que se recupere. Vamos a ver. También es cierto que en una campaña electoral la oposición española es capaz de cualquier cosa. Exacto, vamos que... Precisamente por la oposición os quería preguntar, porque ¿cómo explicáis ese incremento exponencial de Vox, teniendo en cuenta que el Partido Popular también está subiendo en las encuestas, lograría en torno a 20-30 diputados más que en 2023? Quizás no sean vasos tan comunicantes Partido Popular y Vox como hemos pensado durante este tiempo, que es un poco lo que yo creo refleja ese informe que antes mencionaba Silvia y que publicaba ayer ABC. A ver, yo lo que se ha comentado, por ejemplo, comentaba el Mundo en su encuesta esto de que Vox le está arrebatando voto al PSOE. A mí yo no lo veo tan claro. Yo creo que es decir, no puedes decir que este baja 4 y este sube 4 y entonces es que es decir, yo creo que a mí me parece que las transacciones entre partidos son muy complejas y al final, por lo que sabemos hasta ahora, de donde más le llegan votantes a Vox es del Partido Popular. Yo creo que hay dos cosas en esto que facilitan el crecimiento de Vox. La primera, que sobre la mesa aparecen temas en los que Vox se ha distinguido por una posición más dura y que le convienen. Básicamente estoy hablando de inmigración. Entonces, eso, bueno, pues yo creo que, por ejemplo, mucho de lo que ha ocurrido en Torre Pacheco pues es bastante infame, pero es un tema en el que Vox sabe moverse y sabe beneficiarse y en el que el PP se encuentra algo más incómodo. Y luego creo también que a día de hoy hay muchos electores que quieren bastantes electores que quieren una posición de mucha dureza contra el gobierno y que hasta ahora Vox les estaba ofreciendo más esa dureza que el Partido Popular. De hecho, el Partido Popular creo que ha endurecido su posición en algunos aspectos, muchos de ellos casi diría que retóricos, pero eso es importante, en los últimos meses, precisamente por eso. Bueno, por eso y porque la cosa ya es impresentable, es decir, pero hay un movimiento del Partido Popular hacia una posición más dura, que estaría simbolizado por el discurso de Feijóo sobre los prostíbulos, que va un poco por ahí, y yo creo que esos son básicamente las dos cosas que explican la buena situación de Vox. Cosas como básicamente la inmigración, que son un partido que tiene una postura para eso muy clara, en la que yo estoy de acuerdo solo en parte, pero eso ya es otra cosa, y y esa oposición dura de verdad, que yo creo que a veces es menos efectiva políticamente, pero que a la hora de llamar a una parte del electorado sí que es muy efectiva. Y muy atractiva para primeros votantes. Claro, para la juventud, claro, a la juventud le llama, es mucho más atractivo una oposición dura, como de principios, como de cara a cara, que esta cosa posibilista del PP que es muy reventante en muchos momentos. Pero es que Ayuso es la prueba clara de que no haría falta, o sea, que
intentando conjugar este tema posibilista del PP con una oposición dura, podrían englobar a toda la oposición. También es cierto que cuando estás en el gobierno creo que es mucho más fácil atraer a esos votantes que cuando estás en la oposición. Isabel Díaz Ayuso en las primeras elecciones logró un resultado muy mediocre, pudo llegar al poder gracias a Ciudadanos y Vox, y luego es verdad que estando en el gobierno, es decir, cuando ya ha podido demostrar todo aquello que cumplió es cuando muchos votantes de Vox quizás han... Hay un tema también entre los jóvenes, hay un cierto cambio cultural en algunos niveles en el que, digamos, después de años en los que no se podía, entre comillas, ser de derechas o era algo que no tal, hay una reivindicación, ¿no? Hay mucha gente, pues eso, de 20 años, de 20 y pocos, de menos de 20 incluso, sí, que ahora quiere reivindicar esa posición. Y hombre, cuando quieres reivindicar el español algo... en Cataluña, que se habla porque es rock and roll, porque Claro. Vas en contra de tus padres y de tus profesores. ¿Qué más te puede gustar? Porque es lo rebelde, pero yo sí veo... Cuando quieres reivindicar algo, Sí. vas al extremo, entiéndase Sí. lo que quiere decir, ¿no? Vas a la postura un poco más radical que puedes decir, no, hombre, yo más. Evidentemente, cuando te mueves en el 15% de intención de voto, que yo creo que es más o menos en lo que se mueve ahora Vox, hay muchos factores que determinan ese resultado. Pero yo sí veo un cierto paralelismo, decía antes Silvia, algo así como el Podemos de 2025, ¿no? Sí veo un cierto paralelismo entre la irrupción de Podemos en 2015, ¿no? Si no recuerdo mal, y lo que está pasando ahora con Vox. Yo sí creo que hay muchos jóvenes muy frustrados sobre asuntos que impactan de lleno en su día a día, véase la vivienda, véase el empleo, véase los bajos salarios, que están frustrados porque sienten que los grandes partidos, Partido Popular y PSOE, no han logrado canalizar esas demandas. Y yo creo que Vox sí está sabiendo dirigirse a ese electorado. Insisto, también cuando estás en la oposición es muy fácil, ¿eh? Luego hay que llegar al gobierno y prometer todo aquello que has cumplido y darle vivienda a todos los jóvenes a los que se lo has prometido. Pero en términos electorales yo creo que se está moviendo muy bien en ese caladero Vox. Pues sin duda. Y eso que, por ejemplo, lo está haciendo sin tampoco ofrecer medidas concretas. O sea, que yo no sé muy bien cuál es el programa de Vox respecto a la vivienda. Admito que es culpa mía. Es decir, mucho que parque público prometió hace poco, pero es cierto que no hay, digamos, un programa bien estructurado. Pero no es la clave de su oposición. Es decir, más allá de que yo a lo mejor he estudiado poco y asumo el mea culpa, pero no es la clave de su oposición. Lo que pasa es que sí, que buscas ahí una respuesta a una serie de problemas en que ves que los demás que están gobernando no están siendo. Como bien dices, hay una clave, es muy fácil. En este momento Vox solo gobierna en algunos ayuntamientos, es decir, se salió de las comunidades autónomas y yo creo que eso a largo plazo también va a ser un problema. Es decir, al final sí es más fácil hacer oposición que gobernar, está claro, sobre todo si ni siquiera eres el principal partido de la oposición, pero al final tú vas a tener que ofrecerle al electorado, a tu electorado, la sensación de que eres capaz de gobernar. Si quieres rebasar al menos ciertos límites, ¿no? Entonces vamos a ver, de todas formas estamos hablando de un futuro que vamos a ver cuándo llega. Es decir, primero a ver si se cae lo de ahora y luego ya veremos. Bueno, Silvia, acaba de entrar Jaime en el estudio, llega con las opiniones de los oyentes. Yo creo que es un buen momento para poner un poco de jamoncito, ¿no? por la mesa. Bueno, siempre es un buen momento. Te iba a decir, siempre ahora es un buen momento, no pongan excusa. Siempre ganan las encuestas. Bueno, yo creo que en esta mesa hay de todo. El que prefiere el jamón entero para poder disfrutar cortándolo y los que lo prefieren ya que se lo den, pues más señoritos, envasados, al vacío, listos para tomar. Bueno, tu jamón directo nos ofrece las dos versiones ahora para este verano. Si eres de los que disfruta cortando jamón, bueno, pues por ejemplo, compras un jamón o una paletilla entera y te regalan el jamonero y el cuchillo, o si lo prefieres, 5 litros de vino para que te prepares un estupendo tinto de verano. Y si prefieres disfrutar los ibéricos para el bocadillo, por ejemplo, o para llevártelo a la playa, al campo, donde te apetezca, fíjate, 15 estuches de embutidos ibéricos de bellota, 3 de jamón, 2 de lomo, 5 de chorizo y otros 5 de salchichón, como digo, envasados al vacío, listos para consumir, y además te regalan también una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. Todo por solo 62 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Teléfono gratuito 984 1028, 984 1028, o si lo prefieres, tujamondirecto.com. Pues un regalazo, claro que sí. Y ahora sí, vamos con esas opiniones de los oyentes, Jaime. Hoy hemos preguntado a nuestros oyentes
oyentes sobre las vacaciones de Pedro Sánchez de la Mareta y la opinión general va por el mismo camino. Les indigna que se vaya a un palacio en Lanzarote de vacaciones mientras muchos españoles no se pueden ir ni una semana a ningún sitio por la presión fiscal a la que nos está sometiendo. Además, en cuanto a que sean sus últimas vacaciones como presidente del gobierno, la opinión está dividida. Todos desean que así sea, pero algunos piensan que obviamente no lo van a ser porque en su descanso con Begoña van a idear alguna para aguantar en el poder hasta 2027 y quién sabe hasta cuándo, y mientras otros oyentes piensan que sí va a ser las últimas vacaciones porque la situación se va a romper por algún lado de forma definitiva y ya es totalmente insostenible. Ahora les vamos a escuchar atentamente, pero antes, si te parece, Dani, hacemos una pausa. Venga, escuchemos esas opiniones, Jaime. Empezamos con Antonio, que nos pregunta si conocemos algún obrero español que de normal se vaya de vacaciones a un palacio en Lanzarote un mes y encima que sean pagadas por su propia empresa. Por eso le pide a Pedro Sánchez que se aplique el cuento de Partido Socialista Obrero Español y se pague sus propias cosas a la vez que se quite los privilegios. Por otro lado, Nacho espera que después de verano los informes de la UCO traigan algo tan gordo que le echen definitivamente de la presidencia del gobierno. Al resto les escuchamos. Desgraciadamente, yo tengo la sensación de que no va a ser el último verano. A este tío nos vamos a comer con patatas fritas, yo creo que un año más como mínimo, y que no sean 2. Y luego ya veremos. Creo que sí, en efecto, estas van a ser las últimas vacaciones de este impresentable, porque el cúmulo de cosas ya ha desbordado el vaso y ahora solo falta que se rompa con todo lo que va a venir a partir de septiembre. Que el tío aún se va a pasar unas vacaciones con sus amigotes como un marajano, mientras muchas personas se lo pasan muy canuto. Pero es lo que hay. La gente lo votaron y ahí lo tienen. Espero que le quede ya poco de vacaciones al gorrón que es lo que es un gorrón a costa de los españoles. Que si son las últimas vacaciones de este señor, ¿pero qué va? Hará lo posible y lo imposible para quedarse. Pero ¿cómo va a perder esos privilegios que tiene? ¿Cómo los va a perder? Lo de las vacaciones del presidente del gobierno es de traca. Este personaje que no tiene empatía por nadie, en España hay mucha gente que ya no se puede permitir ni un día de vacaciones, porque la presión fiscal que está imponiendo es brutal. Yo a lo mejor está confundiendo el deseo con la realidad. Si hubiese un poco de democracia, pues no, esas serían las últimas vacaciones, desde luego que sí, que las disfrute. A ver si nos deja en paz de una vez. Quieren acabar con la monarquía, pero no les importa disfrutar de unas instalaciones que fueron cedidas por el rey Juan Carlos. Muy coherente, sí señor. Decía uno de los oyentes, es que debido a la presión fiscal hay muchos, efectivamente, cada vez son más los españoles. Creo que hoy es La Razón quien informaba de ello, que tienen que pedir un préstamo. 1 de cada 5 ya. Sí, para poder coger unos días, seguro que no 25, como va a estar el presidente ayer, y no en la Mareta. No solo la presión fiscal, sino el hecho de que este es un país en el que los sueldos son muy bajos. Y eso es algo que ha ido pasando, digamos, en los últimos años. Los sueldos no han crecido, mientras todo lo demás subía de costo. Y esto es la economía que va como una moto. Sí. Es un país de sueldos bajísimos. El gobierno presume de que el salario mínimo cada vez se aproxima más al salario medio, pero es que eso me temo que no es una buena noticia. Eso es un drama, es un auténtico drama. Una buena noticia. Bueno, nos informaba antes puntualmente Luis Fernando Quintero de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de julio. Ya tenemos reacciones por parte del Ejecutivo. Enseguida las escuchamos con Sergio Heras. Sergio Heras, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué noticias de última hora tenemos? Pues lo estabais comentando antes, habían salido los datos del paro, el número de afiliados aumentaba en 4.408 personas a lo largo del mes pasado, un leve incremento, y el paro caía solo en 1.357 personas pese al inicio de las vacaciones, y como decías, ya había reacciones por parte del gobierno. La titular de Seguridad Social y Migraciones, Elma Said, sacaba pecho por ellos. Hace unos pocos días estábamos celebrando los 22 millones de trabajadores en la encuesta de población activa, y este mes de julio seguimos creciendo en afiliación. Julio es un mes que tiene un fuerte componente estacional. De hecho, el año pasado en julio no crecimos, pero este año sí que lo hemos hecho. Contamos con 4.000 afiliados más, lo que nos sitúa cerca de los 21,9 millones de afiliados. Además, quiero lanzar un mensaje a los jóvenes. Se está creando empleo para ellos de más calidad, a más velocidad y con mejores salarios. Bueno, pues eso lo tendrán que valorar ellos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también se refería a ellos y precisamente aprovechando esta última referencia que hacía Elma Said, señalaba el problema de la vivienda y dice que de cara a septiembre se aprobará esa nueva subida del salario mínimo y se va a sacar del cajón otra vez la reducción de la jornada laboral. Veremos si llegan a un acuerdo esta vez. Eso por un lado, y por otro, la cuestión de la financiación singular. La estrategia del gobierno parece clara ya, y no hablar de lo que supone este privilegio Cataluña es esa estrategia, y pasa por hablar precisamente y apuntar en todo caso a Madrid.
de un modelo que está caducado. Hay comunidades autónomas, como es el caso de la valenciana, que es la peor financiada del sistema, pero hay algo que quiebra nuestro país y que rompe España. Se llama dumping fiscal. Es lo que hace, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, bajando los impuestos a los ricos y pidiendo financiación para que después el conjunto de los españoles financiemos sus servicios. La primera para sumar es acabar con el dumping fiscal en España. 2, por supuesto que somos partidarios de una financiación que está recogida en el Estatut de Cataluña y que tiene que tener singularidades, pero propiciando un sistema que haga de la equidad, de la solidaridad, el elemento común. Más asuntos. Ha recogido también el guante de Rufián de hace unas semanas, llamado a la unidad de la izquierda plurinacional, como la denominó. Dice, entre otras cosas, que ella ya lo dijo antes, hace muchos años, y que en este momento de gravedad y de ola reaccionaria es lo que necesita España y también el mundo, porque con la frase de que viene el lobo, dice, ya no es suficiente. Y terminamos con un aviso. La ola de calor pone la alerta a 12 comunidades con temperaturas por encima de 40 grados, en especial la alerta naranja, recordamos, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Galicia y en Madrid. Bueno, pues en casita, con aire acondicionado y escuchando a Ana Mateu, de aquí hasta las 12, claro que sí. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días. Buenos días, Dani, buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Un placer compartir contigo este mes de agosto. Igualmente. Se van a quedar en compañía de Ana hasta las 12, que les va a entretener y les va a informar de todo, porque la Crónica Rosa no para, está más viva que nunca, y más en verano, y además tenemos una Crónica Rosa muy real. A ver, muy cuéntame. real, porque claro, están los Reyes a pleno rendimiento en Mallorca. El viernes pudimos ver a Su Majestad cantando en el concierto de Jaume Anglada, de su íntimo amigo, cantando un clásico, que es Un velero llamado Libertad, que es una de sus canciones favoritas y le gusta mucho cantar. No sabemos si hubiera estado la reina al lado, si hubiera cantado tanto, no lo sabemos, pero estaba solo, estaba distendido y muy bien. Y luego ya el sábado apareció la princesa Eleonor, que solo la habíamos visto una vez, yendo al cine con su madre, y apareció en el Club Náutico, muy cercana, muy amable, y sobre todo que pues dándole 2 besos a su padre, diciéndole mucha suerte, que mucha suerte no ha tenido, porque el iPhone se nos ha quedado un pelín obsoleto. Y lo que se dice en buena posición, Su Majestad no ha quedado. Lo vimos en la entrega de premios del sábado. Quedó sexto y pues habrá que ir pensando a ver qué se puede hacer para que pueda ganar al menos la Copa del Rey, porque recordemos que Juan Carlos I la ganó 6 veces y Felipe VI de momento ninguna. Pero tiene tiempo todavía. Ayer la reina reapareció también para ir a su festival fetiche, el Atlántida Film Fest. Mucho cine, muchas películas y tal, y ella está en su salsa, porque es lo que más le gusta. Encantada. Y hoy tenemos la recepción a la sociedad civil balear. Podemos ya adelantar que estarán no solamente los reyes, sino que también estará la princesa de Asturias, la infanta Sofía y otra persona más, y que por eso tendrán que escucharnos y así sabrán. Claro. O sea, que lo estás cebando un poco. Muy bien, ya estupendo. podéis ir imaginando más o menos por dónde van los tiros. Y luego contaremos, aparte de todos los temas de la realeza que nos encantan, que Isabel Pantoja ha cumplido años y que sus hijos no la han felicitado. Vaya. Así que, la ¿Pero pobre ha felicitado a Isabel por su nuevo nieto? Pues tampoco fue a la comunión de su nieta Ana, así que de momento solo la ha felicitado quién no podía faltar, Anabel Pantoja, que es la única que sigue ahí fiel. Y también tenemos declaraciones de Terelu diciendo que ella solo pidió, después de su posado en lecturas, que solo le retocasen el color de la piel, pero... Es verdad, he visto algo estos días, ¿no? Ha habido mucha polémica, muchos decían, hombre, pero claro, aquí yo se ha metido mano el becario un poquito, del Photoshop, yo creo que se ha pasado un pelín, un pelín, nada. No seamos nada injustos más. con ese hombre que tenía una tarea muy complicada. Ardua y difícil, es decir, una cosa así. Así que yo de ustedes no me lo perdería. Claro que no, aquí nos quedamos hasta las 12, como todos los días que tenemos por delante durante este mes de agosto. Nosotros vamos a regresar mañana a las 7, en punto de la mañana. Sergio, Silvia, Carmelo, muchas gracias. Hemos tenido que despedir un poquito antes a Ignacio. ¿Te ríes por lo de las 7? Por lo de las 7. Claro, es que ha empezado esta mañana el programa a las 7 de la mañana diciendo que eran las 6. Bueno, pero es normal, es la vuelta. Claro, y que, hombre, uno normalmente... Y la costumbre. Claro que sí. Pero bueno, eso se me perdona. Pero como siempre te ríes de nuestros gazapos, te está muy bien. No será el único gazapo. De hecho, esta mañana dije en redacción, hoy es un buen día, porque estamos acumulando gazapos, estamos haciendo como una galería. Digo, hoy es un buen día, escuchad bien, porque seguramente haya más de uno y habrá más de uno durante este mes de agosto. Decía que hemos tenido que despedir brevemente a Ignacia, porque tenía que coger un tren, y tal y como está la red ferroviaria en España, hay que irse con tiempo. Que Dios reparta suerte. Hay que irse con tiempo. Hasta mañana, adiós. Es la mañana. Es radio.